toca. ¿Eh? No sé si lo parece o es que hemos crecido, pero acordaros que hemos hecho cambio de grupo. Si no recordáis el grupo en el que estáis, en la puerta, no en la que solemos salir, sino en la otra, que da las escaleras, están las listas con los grupos y las personas que están en cada grupo. Recordaros también que hoy empieza la paradeta de la escuela dominical para ayudar a los niños a los campamentos de verano. Salimos de MP, hemos podido ayudar con 60 euros a cada joven que ha ido a MP. Creo que es un gran logro. ¿Qué? Y han ido 30 jóvenes, o sea que multiplica. Gracias por vuestra generosidad. Y ahora vienen los campamentos de niños en verano y podemos, pues, a través de un café, de unas pastas, pues poder ayudar y ofrendar para ayudarles. Sabemos que estos espacios son muy útiles en el trabajo de Dios en la vida de los niños y también de los jóvenes. Los jóvenes ya nos contarán la semana que viene cómo ha ido MP, así que esperamos con ganas vuestro feedback. Bien, creo que es todo, así que vamos al texto bíblico. Como decía Rubén, empezamos una nueva serie, Conformados al corazón de Dios. Y os invito a abrir vuestras Biblias. Vamos a ir haciendo algunos saltos. Vamos primero a 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 13. 1 de Samuel 13:13. Lo vais a ir viendo en pantalla también. Dice, y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Saltamos al 15:24. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora, pues, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Versículo 30. Y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Y ahora sí, el capítulo 16. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo le he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, ¿me matará? Y el Señor dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en son de paz? Y el Señor dijo, y él respondió, en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y lo invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo, ciertamente, el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí tomó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y éste dijo, tampoco ha este escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama, y él dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá.
El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: he aquí, ahora, un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordena ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los siervos y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo, David, el que está con el rebaño. Tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino, un cabrito, los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Si puedes ponerme el PowerPoint. Conformados al corazón de Dios. No sé cuántos habéis vivido la selección de equipos en vuestra infancia para jugar un deporte. En mi cole se solía jugar al fútbol y yo era malísimo. La mecánica de la selección de equipos solía ser que los dos jugadores que jugaban mejor, ¿no?, de la clase, pues se ponían de capitanes y empezaban a seleccionar, ¿no? Y ahí me veía yo siempre el último en ser escogido. Es más, en un avispado intento de no herir mi sensibilidad, mi amigo Juan me decía: mira, dice, toma un chupa chups y vas a ser el entrenador del equipo. En aquella época, Johan Cruyff marcaba tendencia en los banquillos con sus chupa chups, ¿no? Entonces ahí me teníais a mí pegando voces en la banda, marcando jugadas y mis compañeros disfrutando del partido, pasando de mí olímpicamente. Esta imagen cotidiana refleja cómo nuestra sociedad elige a las personas o cómo les da valor. Hoy muchas cosas se juzgan a través de ciertos parámetros. Y en la selección de equipos, pues cada capitán apela a esos parámetros para ganar el partido, ¿no? Para aumentar el nivel de su equipo, porque nadie quiere perder, nadie quiere ser el perdedor. Nadie quiere ser tampoco el último que le escojan. Y si no tenemos la perspectiva de Dios, pues caminaremos por la vida juzgando a otros e interpretando nuestras vidas en base a los parámetros que encontramos en nuestra sociedad, en mi familia, en mi cultura, que nos dicen quién eres o el valor que tienes. Pero la sociedad en general está, una sociedad sin Dios, está influenciada por la caída y por lo tanto promueve una metanarrativa y una agenda opuesta a la metanarrativa y a la agenda y a los propósitos de Dios para tu vida. Y hoy empezamos, como decía Rubén antes, una nueva serie de sermones en la vida de David. Alguien que a primera vista no contaba ni para su familia, porque se monta una fiesta en su casa con una de las personas más importantes de su sociedad, que era el juez y profeta Samuel, y David no está invitado. David no es digno de sentarse a la mesa en una celebración tan importante como esa, ¿no? Pero la mirada de Dios es distinta. La mirada de Dios es diferente. Él se fija en los marginados, Él se fija en los descalificados, los que no cuentan, y hace grandes cosas con ellos. Una de las grandes enseñanzas de estos dos libros de Samuel es que Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios. Y el diagnóstico de Dios nos dice que necesitamos ser salvados de nuestra naturaleza, de esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a esos valores y a esa cosmovisión que os decía antes, porque por más que nos esforcemos, fracasamos una y otra vez.
Y al entrar en los libros de Samuel nos encontramos en un contexto donde Israel no encontraba un Salvador completo para su situación, para sus necesidades. Israel no encontraba un Salvador completo para la decadencia moral en la que había entrado. Y a pesar de Ahot, de Débora, de Barak, de Gedeón, de Jefté, de Sansón, entre otros jueces libertadores, ninguno consiguió rescatar definitivamente a Israel de su condición. De hecho, hay un ciclo que se repite constantemente en el libro de los jueces. Pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Y vuelve a empezar el ciclo. Y vuelve a empezar y vuelve a empezar. Porque como el libro de los jueces acaba diciendo, la cabra tira al monte. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin embargo, Dios siempre ha tenido un plan definitivo de salvación que ha ido revelando a lo largo de su historia. Y esos salvadores incompletos apuntarían al Salvador definitivo, a Jesús. Pero antes pasamos por David, que es el último en ser seleccionado para sentarse a la mesa. Sin embargo, Dios dice de él que es una persona conforme a su corazón, como hemos leído en el capítulo 13 y como Pablo dirá en Hechos 13, en uno de sus discursos. 66 capítulos del Antiguo Testamento se dedican a David. Y Mateo empieza el Nuevo Testamento hablando de Jesús como descendiente de David. El marginado es puesto por Dios en el centro de sus planes cósmicos para reconciliarse con toda la humanidad y cumplir así sus propósitos. Y aquí vemos que Samuel es enviado a Belén para ungir al nuevo rey, y ungido en griegos es Cristos. Y desde aquel momento de ungimiento, David viene a ser el Cristo, con minúscula, de Israel. Y esta terminología se usaría a partir de esta escena para referirse al ungido por excelencia, con mayúsculas, que Dios proveería a su pueblo, el Cristo definitivo, el ungido de Dios, del cual David era una proyección, para que a través de Jesús Dios pueda cambiar nuestro corazón e inclinarlo hacia el suyo. Y en este texto encontramos 3 principios para buscar que nuestro corazón se oriente, pueda estar orientado hacia el corazón de Dios. Un corazón orientado al corazón de Dios es un corazón con Dios como único influencer. Es un corazón que mira y se mueve como el corazón de Dios. Y es un corazón lleno de la presencia de Dios. Vamos a desgranarlos. Un corazón con Dios como único influencer. Lo vemos en el capítulo 15, donde encontramos a este primer rey de Israel, a Saúl. Saúl es el capitán del equipo de fútbol, el que mejor juega. Es el más ágil en el campo, es el más popular. Saúl era admirado por el gran futuro que tenía por delante. Pero la historia va demostrando que Saúl. Me he ido. Y soy del Barça, ¿eh? Soc molt culé. La historia va demostrando que Saúl no rompe el ciclo de decadencia del pueblo de Israel, sino que le da continuidad. Saúl obedece a Dios a medias. Saúl va buscando su propio beneficio. Por eso Saúl ha sido rechazado. Ha sido rechazado por desobedecer a Dios, por buscar su propia gloria y por buscar la aprobación de los demás por encima de la aprobación de Dios. Y Dios le dice a Saúl: porque hiciste más caso a lo que otros decían y guiaste tu vida por los criterios de otros por encima del mío, yo confirmo tu decisión de rechazarme. Ahora aquí preguntémonos, ¿quiénes son los referentes de nuestra sociedad? ¿A quiénes escuchamos cada uno de nosotros?
¿Quiénes tienen influencia en ti, en el entorno en el que te mueves? Porque tendemos a idolatrar a las personas a las que respetamos. Tratamos de imitarles, le damos peso en nuestras vidas, un peso que muchas veces supera al peso de Dios, al peso que debe tener Dios. Y os voy a confesar dos cosas esta mañana. Y lo voy a hacer porque entiendo que esto es una comunidad terapéutica, o que pretende seguir siéndolo, y os voy a confesar, os voy a abrir el corazón en esta mañana. Y os voy a confesar dos cosas. La primera es que yo tiendo a idolatrar a mis mentores. Y he tenido 4 en mi vida hasta el día de hoy. Tengo 4 en mi vida hasta el día de hoy. Y tengo que reconocer que en muchas ocasiones el deseo de mi corazón ha sido imitarles. Ha sido conseguir lo que ellos han conseguido. Y eso ha pasado por encima de los planes y de los propósitos de Dios para mi vida. Y tengo que confesar que aunque Dios les ha usado para conformar una cosmovisión y un llamado para mí, muchas veces me he desgastado, me he frustrado, me he angustiado y me he entregado a imitar su legado. En lugar de dejar que Dios utilice su influencia y su obra en mí a través de ellos para cumplir sus propósitos específicos conmigo. Y en segundo lugar, os quiero confesar otra cosa. Yo no soy mejor que Saúl. Yo me reconozco mucho en el rey Saúl. ¿Y sabéis por qué? Y por favor no me malinterpretéis, porque estoy abriendo aquí el corazón un poquito. Yo busco constantemente vuestra aprobación. Con demasiada frecuencia busco ser el líder decidido que algunos esperáis que sea, el teólogo que maneja la Biblia como algunos esperáis que lo haga, el pastor que esté listo y presente en vuestra puerta en momentos de necesidad, o el pastor que cada uno de vosotros proyecta que yo sea. En muchas ocasiones busco no generar haters. Suelo ser el que se esfuerza por ganarse el favor y la aprobación de las personas o los sectores de la iglesia con los que no conecto tanto. O no conecto. Entre otras luchas. Y la carga es grande. Y me canso. Y me desgasto. Porque todo eso tiene más peso que lo que Dios piensa y espera de mí. Y lucho con eso cada día de mi ministerio pastoral. Y fracaso día tras día. Porque desobedezco a Dios, porque os pongo en el trono de mi ministerio, desplazando a Dios. Y vivo sirviéndoos a vosotros como a un ídolo en lugar de servir a Dios. Y ninguno de vosotros tiene la culpa de esto. No os hago responsables. Es mi corazón idólatra. Un corazón que Dios tiene en terapia ocupacional cada día de mi ministerio pastoral. Y algunos de vosotros habéis compartido conmigo vuestras luchas en este sentido. Y en otros casos las desconozco. ¿Dónde y en quién buscas aprobación? Yo te invito a que te pongas frente al espejo de Saúl, como yo he hecho preparando este sermón. Que vengas delante del Señor y le digas, no puedo con esto. Necesito que me des un corazón inclinado a ti. Y toma pequeñas decisiones en el día a día, buscando la capacidad en Dios o contentándote con la aprobación de Dios, aunque te genere haters, rechazo o personas insatisfechas contigo. La opinión de otros es muy cambiante, es voluble. Está influenciada por un corazón que la Biblia dice que es engañoso. No merece la pena. Estoy aprendiendo a vivir esto. Si tienes la misma lucha, hablamos. Comparte la carga conmigo porque me siento muy identificado.
yo reconozco avances en lo que Dios está haciendo en mi vida en estas luchas que os he compartido. Enamórate de Jesús. Hazlo tu único influencer. Valora su opinión sobre ti, sobre otras opiniones, aún con las consecuencias que eso traiga. Busca conocer sus propósitos para tu vida, entrégate completamente a Él para que los cumpla. Solo ahí vas a encontrar auténtica libertad y aquello para lo que fuiste creado, donde encontraremos verdadera realización, sentido, propósito. Ser conformados al corazón de Dios pasa por impregnarnos de su influencia. En segundo lugar, un corazón inclinado al corazón de Dios es un corazón que mira y se mueve como el de Dios. Versículos 6 y 7, vamos a leerlos de nuevo. Dice: y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor le dijo a Samuel: no mires su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como los hombres ven, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Samuel no ha aprendido de la experiencia con Saúl. Los mismos criterios que le llevaron a ungir al apuesto, al fuerte, al destacado miembro de la tribu de Benjamín, son los que tiene en mente de nuevo para ungir al nuevo rey. Y Samuel está siendo el capitán del equipo de fútbol, juzgando según los criterios que no están alineados con los que Dios valora. De hecho, en el capítulo siguiente se demuestra que Samuel no está valorando el carácter de Eliab y le vemos como alguien muy crítico, negativo y que despreciaba a su hermano menor. Fijaos en el 17:28, vemos a Eliab y dice: su hermano, y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo: ¿por qué has descendido aquí? ¿Con qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Samuel se estaba equivocando eligiendo a David y un capítulo después se comprueba. Es muy interesante porque en todo este pasaje, en todo el capítulo 16 de Samuel, de primero de Samuel, hay un juego de palabras en hebreo que no se capta en castellano. El capítulo empieza con Dios diciéndole a Samuel que de entre los hijos de Isaí he escogido un rey para mí. Y la palabra hebrea para escogido es Raá, que significa también mirar. Quédate con esto. Raá significa mirar y escoger. Dice el texto en el versículo 6 que cuando entra Eliab, Samuel Raá, Samuel ve, Samuel escoge, pero Dios le dice en el versículo 7, no Raá, no mires, no escojas su apariencia. Versículo 17, cuando Saúl está atormentado, dice Saúl Raá, Saúl escoge a alguien que le calme. Y en el versículo 18 uno de los criados le dice, Raá, he visto, he escogido a un hijo de Isaí. Una y otra vez, quien lee el texto en hebreo está leyendo la palabra Raá. Y lo que está contrastando todo el rato el cronista es la mirada de Dios y la mirada del ser humano. Y el desafío está en ver a las personas no de cara, sino de corazón. Y para eso necesitamos que Dios produzca en nosotros esa mirada. Pero antes de juzgar duramente a Samuel, asomémonos al mismo espejo. Tendemos a poner nuestra confianza en las apariencias. Escogemos lo que impresiona a nuestros ojos en lugar de lo que encaja en el criterio de Dios.
Pero eso es una herencia de Génesis 3. En Génesis 3:6 dice que el hombre y la mujer, Ra, vieron que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomaron de su fruto. Y desde ese momento nuestra tendencia es a andar por vista y no por fe. Sin embargo, Dios mira al corazón. Y la mirada siempre es hacia afuera y hacia adentro, ¿verdad? Hacia adentro, porque ahí, en lo más profundo de ti, no hay nada que puedas esconder a Dios. Pues cuando Ra hacia adentro, cuando mires hacia adentro, no te autoengañes. Dios conoce quién eres. Y puedes dar una imagen de seguridad, de que todo está bien, puedes dar una imagen de perfección, pero Dios conoce tu necesidad. Decía Henry Nouwen que detrás de todo personaje perfecto hay una persona que llora. Pero la buena noticia es que no necesitas ser perfecto para ser mirado por Dios, para ser escogido por Dios. Solo necesitas reconocerte necesitado de Él, humilde, dócil a su acción sobre ti. Dice Pablo que Dios no ha escogido lo sabio, lo fuerte, lo noble y lo perfecto, sino lo necio, lo débil y lo marginado. Así que tu mirada hacia adentro no te descalifique, porque Dios no te descalifica. Y luego está la mirada hacia afuera, frente a la realidad que tenemos delante, frente a las circunstancias que vivimos, hacia las personas con las que convivimos. Y con demasiada frecuencia acudimos a nuestro propio entendimiento o sabiduría, ¿no? Suele ser el primer impulso en la manera en que procesamos la información y tomamos las decisiones. Y claro que mucho de ese entendimiento y cosmovisión de las cosas está siendo conformado por Dios, pero aún hay una parte importante que está afectado por la caída. Por eso necesitamos seguir viniendo a Dios a consultar, a contrastar, a escuchar, a pedirle que nos enseñe a entender, a discernir o a mirar y a escoger. ¿Qué piensa Dios de esa persona que nosotros juzgamos tan duramente? ¿Qué piensa Dios de esa situación que tienes delante? Eso es lo que importa realmente. Busca dar respuestas a esas preguntas desde la mirada de Dios. ¿Cuáles son los parámetros que utilizamos cuando evaluamos a alguien o cuando evaluamos un proyecto o una iglesia? Solemos fijarnos si evaluamos a alguien en sus capacidades, sus títulos, sus logros en la vida. Si pensamos en la iglesia, pues el número de miembros, el carisma de sus líderes, los programas que se desarrollan. Pero no deberíamos discernir primero, primero, lo que Dios está haciendo en esa persona. Fijarnos en qué frutos está dando. Si estamos en la iglesia, pues si se expone con claridad del Evangelio, ¿no? Contextualizado, como decía Rubén antes, que tiende puentes con la sociedad, que no somos siempre los haters de esas 4 ideas de aborto. Siempre estamos ahí luchando contra eso, cuando tendríamos que tender puentes con la sociedad. Tenemos una buena noticia, tenemos una esperanza, tenemos una vida mucho más rica y con más propósito, que es una alternativa. Que la gente escoja. No hace falta que nos levantemos en cruzadas. No deberíamos evaluar si las personas son edificadas en la comunidad de fe, si esta iglesia tiene sentido para tu vida, para tu día a día, si te capacita, si te estimula, si te acompaña, si te consuela, si te confronta con amor, si es una verdadera comunidad de gracia donde hay un verdadero amor cristiano que se dispensa en un entorno de confianza y no de juicio o de prejuicio. No deberíamos evaluar esas cosas que al final es lo que Dios mira. ¿Cuál es nuestro criterio de evaluación? Lo que Dios le dijo a Samuel en el versículo 7, se lo debemos recordar a nuestro corazón constantemente.
Dios está preocupado por un corazón que está orientado al suyo, alineado con lo que a Él le preocupa, que dispensa la misma gracia que hemos recibido. Un corazón que pone al hermano por delante de la ofrenda. Un corazón que mira a su alrededor y siente compasión por los que están perdidos sin Dios. Un corazón que ama y prioriza a Dios y al prójimo. Y preparando el sermón esta semana, he estado pensando y estudiando esta frase, de esto de conforme al corazón de Dios. ¿Qué hay detrás de esto? Y no sé si os pasa, si habéis hecho el ejercicio de reflexionar en esto, pero cuando yo escucho esto, lo primero que pienso es, o me he dado cuenta que lo primero que pienso es en el corazón de esa persona, ¿no? Y evalúas el corazón de esa persona y dices, bueno, pues es alguien piadoso, misericordioso, es paciente. Bueno, esto se alinea con lo que es Dios, ¿no? Pero el énfasis de esa frase no está en la persona y lo piadosa que es, sino en el acto selectivo de Dios, en la acción de Dios. Os lo voy a explicar con una frase de un teólogo australiano, John Woodhouse, que lo define muy bien. Dice que un corazón conforme al corazón de Dios, dice, es una persona en la que Dios ha puesto su corazón. Nos habla del lugar que esa persona tiene en el corazón de Dios antes que señalar el lugar que Dios tiene en el corazón de esa persona. ¿Lo entiendes? Vamos a repasarla. Una persona en la que Dios ha puesto su corazón nos habla del lugar que esa persona tiene en el corazón de Dios antes que señalar el lugar que Dios tiene en el corazón de esa persona. Dios puso su corazón en David, obrando en David para predisponerle a que orientara su corazón a Dios. Esta es la mecánica. Somos responsables de nuestra obediencia, pero reconociendo nuestra incapacidad, debemos pedirle a Dios que ponga su corazón en nosotros para que nuestro corazón tenga la capacidad de orientarse al suyo. Y cuando esto pasa, lo que es importante para Dios se convierte en importante para ti. Y lo que le preocupa a Dios te preocupa y te ocupa a ti. Y sus prioridades son las tuyas y su misión es la tuya. Y la respuesta al fracaso, a la caída y a la debilidad es la que Dios espera. Y no hay excusas posibles o prioridades distorsionadas. Y finalmente, un corazón conforme al corazón de Dios, pues es un corazón lleno de la presencia de Dios. Esto es de perogrullo, ¿no? Versículo 13. Dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante, luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Samuel unge a David con aceite, lo que simboliza que la presencia de Dios cubre a David y le cubre completamente. Este ungimiento era una señal de consagración que simboliza la capacitación del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea que le iba a encomendar al ungido. Generalmente en el Antiguo Testamento se solía ungir para desempeñar funciones sacerdotales, de profeta y a reyes. Necesitamos cultivar la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos crecer en la conciencia de que cada instante Dios lo vive contigo. Cuando estás preparándote para ir al trabajo, mientras preparas a las niñas para ir al cole, durante las 8 horas de trabajo, mientras recoges la casa o cuidas de tus padres, cuando sales a hacer recados o a correr, mientras conversas con los amigos de tus hijas en el parque, no hay un instante de tu vida
en el que Dios esté ausente o por el que Dios no esté preocupado o no tenga interés, por muy sencillo que sea. Una conciencia profunda de Dios, habitando, morando, viviendo, empadronado en tu vida. Orienta tu corazón hacia el suyo. En el Salmo 27, David escribiría: una cosa he demandado al Señor, y esa buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Y cuando la relación con Dios es estrecha, cuando le tienes en cuenta, cuando te empapas de Él, de su presencia, de su palabra, cuando te dejas impregnar por sus valores y no opones resistencia a la obra del Espíritu Santo produciendo fruto, cuando dejas que Él ayude a tu corazón a inclinarse hacia el suyo, entonces honras a Dios. Entonces cumples tu propósito creacional y adquieres la capacidad de valorar y de ver, de escoger como Dios lo hace. Y entonces se abre de ti una nueva perspectiva, mucho más amplia, más profunda. Y tu vida y tus criterios se alinean con los del Señor. Y solo eso ya tiene un impacto sobre ti enorme. Pero imagínate el impacto que puede tener sobre otros. Porque Dios te usará para que tu prójimo se sienta diferente a como se siente cuando la sociedad sin Dios le mira, porque tu prójimo será impactado y transformado solo por el hecho de que Dios le valore diferente a través de ti. ¿Te quieres dejar usar por Dios para ser de vitamina a otros, de bendición a otros? Mira, el Señor va a cumplir sus planes a pesar de ti y de mí. Pero qué privilegio, qué honor, qué aventura que los cumpla a través de ti y de mí. De manera muy rápida y muy sencilla, ¿cómo podemos cultivar una relación personal con Cristo? ¿Qué medios tenemos para estar con Él? Como ese alfarero que trabaja el barro, el Señor se sirve de diferentes elementos para forjarnos y orientar nuestro corazón hacia el suyo. He escogido 3, hay varios, hay muchos más, pero he escogido 3. El primero es el estudio y la meditación de la palabra. Dedica tiempo a leerla, a rumiarla. Deja que la palabra te hable de forma personal, que penetre, que more en abundancia en ti, que te transforme, que te moldee. Incentiva a otros a hacer lo mismo. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos en Cristo. La oración. La conversación natural, no litúrgica y encorsetada, sino natural, sencilla, en lo cotidiano de tu vida. La oración no solo cambia las circunstancias o las situaciones, también nos cambia a nosotros. Muchos hemos experimentado alguna vez cómo la ansiedad es sustituida por la paz que sobrepasa todo entendimiento. El odio o el resentimiento cuando nos han hecho daño es cambiado por una actitud de perdón cuando oro por mi prójimo que me ha hecho daño. La duda se convierte en certeza cuando nos presentamos delante de Dios en oración y ruego. Bueno, no siempre Dios responde a todas nuestras dudas, pero poder abandonarnos en confianza al Señor, mira, esto no lo entiendo y no lo voy a entender nunca, ya me lo explicarás, pero aquí estoy, Señor, tú sabrás qué haces con esto. Y descansas en Dios. Y las pruebas, estas no nos gustan. Numerosos pasajes de la palabra hablan del valor transformador y pedagógico del sufrimiento, de los problemas y de las tentaciones. Solo 2 textos. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y Santiago 1:2-3 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce, es productiva, produce cosas. Es productiva.
Querida Iglesia, la presencia de Dios es siempre la mayor provisión para nuestra vida. Y a través de su presencia, igual que en el ungimiento de David, Dios nos equipa, nos capacita, no solo para aquellas cosas a las que nos ha llamado, sino también para producir fruto, para crecer en santidad y para hacer posible que nuestro corazón se oriente al suyo. Así que, a modo de resumen, un corazón conforme al de Dios pasa por dejarte influir por Él, por dejarle que ponga su corazón en ti, para que puedas mirar como Él ve, para que lo que le importa a Dios te importe a ti. Y pasa por empaparte, por saturarte de su presencia. Pues que el Señor ponga su corazón en cada uno de nosotros. El Señor os bendiga.